igual que hace una semana, que la conferencia sea una bendición. He preguntado a algunos hermanos y la verdad es que todos han dicho que ha sido una bendición. Eso, la verdad es que yo pensé, ¿para qué les pregunto? Porque para mí ha sido una buena bendición, ¿no? Pero dije, no, si les pregunto a algunos. Creo que todos están, los que me han transmitido su opinión, están muy contentos. Damos gracias a Dios por eso y nos anima a seguir haciendo eventos como esto, conferencias que toquen temas que de alguna manera son muy importantes para cada uno de nosotros. Para comenzar, comenzaremos con un devocional de parte del hermano Sergio Morales. El hermano Sergio Morales es misionero en Veracruz, lo apoya la Iglesia Bautista Misionera Bethesda desde hace un par de años, creo, y hablando con uno de los hermanos cuando estábamos preparando, dijimos, bueno, ¿quién nos puede dar un devocional? Primero pensamos el hermano Rubén, que nos dio el devocional la vez pasada, y también pensamos en el hermano Sergio. Y de verdad, hermano Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado. Y adelante, el tiempo es suyo para el tiempo devocional. Muchas gracias. Al contrario, gracias por este tiempo que me brindan. Que es un gusto saludarles a través de este medio, sin duda más económico, porque así no tenemos que viajar hasta la Ciudad de México o hasta España para meternos a las profundidades que nos trae el hermano Pedro. Pero gracias a Dios porque por este medio podemos reunirnos, juntarnos, saludarnos. Yo sé que no se disfruta igual que un abrazo, pero igual se beneficia uno y se obtienen bendiciones. Gracias, hermano Leopoldo, por hacer este esfuerzo y hacer esta conexión, ¿verdad? Gracias a él. También gracias a la Iglesia Bethesda por apoyar la obra. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Guadalupe. Casi nunca me quiero poner Guadalupe, pero que es mi nombre oficial, ¿verdad? Sergio Guadalupe Morales Cortés. Estamos trabajando en la villa de Tamiagua, se llama Tamiagua, Veracruz. En que es conocida como capital del marisco, ¿verdad? Y hay mucho ostión, camarón, jaiba, pescado, como ya lo han contratado en los videos que subo a veces, en las fotos, ¿verdad? Que subo. Y pues, hermanos, me da gusto saludarles y vamos a aprovechar el tiempo porque es poquito el tiempo que tenemos antes de meternos a las profundidades del estudio del hermano Pedro. Quisiera, hermanos, llevarlos a un texto de la Biblia, al Salmo 119. Salmo 119, verso 89. Salmo 119, 89. La palabra de Dios me dice de esta manera: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Qué bendición es poder confiar en una palabra eterna. Y yo sé que hay muchas discusiones sobre cuál versión y cuál sí y cuál no. Gracias por la gente erudita como don Pedro, que nos aporta valiosas herramientas, ¿verdad? Para poder confiar, para poder defender la sana doctrina. Y este pasaje, hermano, me dice que la palabra de Dios es eterna. Y eso me trae una esperanza, me trae una confianza en que Dios no cambia, en que Dios tiene planes concretos para nosotros y podemos confiar en esa palabra. Antes de comenzar, vamos a tener una pequeña oración, si me lo permite. Padre, agradecemos mucho, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos a través de esta manera virtual. Gracias, Padre, por personas preparadas, personas que se han dedicado, Señor, al estudio de tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra con nosotros y queremos amarla, queremos leerla, Padre, estudiarla, queremos meternos en ella y sacar de ahí, Señor, bendiciones, promesas para nuestras vidas. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo que pasamos, Señor, en tu palabra, que nos dé de tu sabiduría, que podamos recibir bendiciones. Y, Padre, te amamos, Señor, y queremos que sigas bendiciendo nuestras vidas. Gracias por todo el equipo que hace posible esto. Bendice. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué bendición es poder contar con una Biblia en nuestras manos. Sí, qué bendición es poder tenerla, poder leerla. Y cuál debe ser nuestra actitud
ante un libro tan precioso. ¿Y cuál debe ser nuestra manera de ver la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo quisiera hoy compartirles? En verdad tenemos un tesoro en nuestras manos, la revelación del Dios omnipotente, los pensamientos de un Dios grande en nuestras manos. Si quisiéramos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Mientras estamos de este lado de la eternidad, yo sé que un día vamos a estar en el cielo, vamos a conocer plenamente la mente de Dios, vamos a verle cara a cara, pero mientras llegamos a ese tiempo, ¿cuál debe ser nuestra posición, nuestra actitud ante la palabra de Dios, la revelación perfecta, la revelación eterna? Bueno, yo tengo cinco verdades, cinco posiciones, sí, cinco actitudes que podemos tener, que debemos tener más bien ante la palabra de Dios. Hace un tiempo yo di una predicación en la misión y comparé estas cinco actitudes con nuestra mano. Yo sé que hay más, pero quise tomar cinco, representando que la palabra de Dios puesta en nuestras manos, tomada, agarrada y puesta en nuestro corazón, trae resultados en nuestra vida, trae bendiciones. Antes de entrar en que esa materia, quisiera comentarles, ¿verdad?, que hay dos revelaciones de parte de Dios hacia la humanidad. Una la podemos considerar como la revelación natural, la que vemos en las estrellas, en el universo, en la naturaleza, cómo está diseñada de tal manera que nos hace pensar que Dios es supremo. Por eso las clases sociales, la humanidad siempre ha considerado la existencia de un ser supremo. Aún las tribus más remotas, oscuras, saben la existencia de un ser supremo y que en su manera tratan de rendirle un culto, tratan de buscarle. Y esta revelación natural nos revela que hay un Dios creador, diseñador, que controla, que tiene su mano puesta en la naturaleza. Sin embargo, esta revelación natural no me trae a colación cuál es el nombre de este ser supremo, no me indica cuál es el propósito que ese supremo tiene con su creación, quizás no me indica cuál es la relación que él tiene con la humanidad y en especial conmigo. Por eso es necesaria otra revelación, la que se ha llamado la revelación especial. Es esa que se ha quedado escrita en las páginas de la Biblia, sobre cómo este ser supremo, que ahora conocemos por nombre, que ahora conocemos cuál es el fin de él, cuál es el propósito de él para nosotros, dejó plasmada a través de la historia. Es la narrativa de cómo ese ser supremo que interactuó con el hombre, y dándole revelaciones, dándole señales de su existencia, pero también revelándoles de manera especial cuál es el propósito que él tiene con nosotros. Entonces, gracias a Dios por esta palabra eterna que está en nuestra mano. Es la historia de cómo Dios se relaciona con la humanidad. Y ahora nuestra parte es, ¿qué voy a hacer con esa Biblia? ¿Qué voy a hacer con esta revelación especial que tengo en mis manos? Bueno, yo noté cinco cosas que tengo que hacer con esa palabra eterna. La primera es leerla. Y podemos me queda con un dedo. Leer la palabra de Dios es importante. Desde los comienzos de la nación judía, Dios, allá en Deuteronomio capítulo 6, por favor, si me acompaña ahí. Deuteronomio capítulo 6, la llamada Shema, y oye Israel, una declaración que todo judío debe saber, debe repetir. Pero me interesa el versículo 7, donde Dios manda a los padres, ¿sí?, en la familia. Dice el versículo 7, comenzamos en el 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino,
y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ese repetirás a tus hijos, hermano, que habla de leer la palabra de Dios a tus hijos. Claro que en este tiempo no había una revelación completa como la tenemos hoy, y solamente hacía alusión a la ley de dada a Moisés, pero era tan importante que los padres comunicaran que esas leyes a sus hijos, que las leyeran en su casa, que las tuvieran presentes. Y hermanos, una familia que lee la palabra de Dios, sin duda va a ser una familia bendecida, sin duda va a ser una familia que está al tanto de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide, de lo que Dios ordena. Entonces, leer la palabra de Dios, hermanos, es que es importante en el hogar. Quisiera llevarlos a otro pasaje, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer 14 y 15, y luego 18 y 19. 14 y 15 dice la palabra de Dios de esta manera: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Qué importante es que el rey que ocupara el trono tuviera una copia de esa ley, una copia de los escritos sagrados, y los leyera. Y esto traería en su corazón un temor por Jehová, traería a su corazón un deseo de hacer lo correcto con su pueblo. Qué bien sería el mundo si nuestros gobernantes tomaran en cuenta la Biblia, sus palabras, y cada rey tenía que tener una copia de ese libro, y no solamente tenerla, sino leerla. Entonces nuestra primera comisión con la cual Dios es aprender a leerla. No voy a entrar en detalles ahorita sobre comprensión lectora, pero sí necesitamos leer mucho de la palabra de Dios. Nuestra segunda posición respecto a la Biblia, no solamente leerla, sino también memorizarla. Y que es importante que estas palabras estén en nuestra vida. Salmo 119. Salmo 109, hay que recordar que este es el salmo más largo de la Biblia, es el capítulo largo de la Biblia, y todo él, cualquier versículo que uno tome de ahí, hace mención a la palabra de Dios, le llaman mandamientos, ley, estatutos, decretos, pero todo este salmo hace referencia a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. Versículo 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa palabra guardar es almacenar, ¿sí? Memorizar. Una manera en la que podemos vacunarnos contra el pecado es memorizando la palabra de Dios. Y cualquier situación que se nos presente, podremos recordar un versículo que habla sobre tal acción y así evitarla. Entonces dice, guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También el versículo número 16 me dice así: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Recuerdo cuando éramos jóvenes, ¿verdad? No hace mucho, por cierto, y
tenemos un juego entre los jóvenes de ver quién recordaba más versículos de la Biblia. Prendemos un fósforo y mientras no nos queman los dedos, podemos decir todos los versículos que uno supiera. Y había quienes sabíamos, pero bueno, sabían muchos versículos. Pero hermanos, recordarlos, no olvidarlos, memorizarlos, guardarlos en su corazón, que es una buena medida que uno tiene que hacer respecto a la palabra de Dios. Aquí vamos dos, leerla y memorizarla, guardarla en nuestro corazón. También tenemos que aprender a estudiarla, hermanos, estudiar con la palabra de Dios. Gracias a Dios por gente estudiosa como el hermano Pedro, como el hermano Leopoldo, muchos otros que yo conozco, ¿verdad, hermano Rubén? Que han dedicado tiempo no solamente a leer, sino a estudiar, a profundizarse en la palabra de Dios. La Biblia le llama también escudriñar, o sea, meterse a lo profundo, buscar ahí entre líneas. Juan 5:39 es un consejo que el Señor Jesús da. Juan 5:39. Déjame encontrarlo para leerlo. Cristo dijo a los oyentes: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña es métete lo que cuando yo quiero que la gente comprenda que es escudriñar, uso una palabra que quizás no es muy de nuestro lado, pero es pulgar, meterse ahí buscando algo especial. Meterse a la profundidad de la palabra de Dios es escudriñarla. Cristo manda a estudiarla de una manera profunda. Y qué bueno que hoy tenemos muchas herramientas para poder estudiar la profundidad. Yo di clase en un seminario y decía a mis alumnos que ahorita ellos tienen mucho más recursos que los que yo tuve hace 30 años, cuando no había mucho internet, no había muchos recursos. Hoy podemos meternos, buscar palabras griegas, significado. Y como la iglesia está mandada a meterse en la palabra de Dios, y para no caer en una falsa doctrina, en una falsa postura. La cuarta cosa que yo quisiera mencionar respecto a la palabra de Dios es meditarla. Que meditarla. Vamos a ir a Josué 1:8, un versículo muy conocido. Josué 1:8. Lo comentaba la otra vez Salmón y Tamar que en video yo tengo pánico escénico, cosa que no me pasa de manera presencial, pero aquí en la catedral del medio me da pánico escénico. Y es que yo no nací para artista, hermanos. Josué 1:8. Dice la palabra de Dios de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios manda a Josué a que medite en la palabra de Dios. Meditar, hay quienes piensan que para meditar hace falta una postura especial, alguna especie de ritual, ¿verdad? Pero meditar, hermanos, simplemente es rumiar la palabra de Dios. Podemos ver y que es otro ejemplo un poquito vulgar que yo uso para que la gente comprenda. Yo puedo comer mucha palabra de Dios y luego sentarme a estarla meditando, ¿sí? Meditando
Los rumiantes, ¿verdad? Comen mucho pasto, luego regurgitan para estar saboreándolo, masticándolo, sacándole jugo, sacándole provecho. Y es una manera ejemplar en la que yo debo leer la palabra de Dios y luego sentar a meditar. No hacen falta posturas especiales. Si usted ha tenido algún problema, alguna deuda, por ejemplo, y usted se acuesta pensando en esa deuda, se levanta pensando en esa deuda, está preocupado por esa deuda, que va a comer y recuerda su deuda y no lo deja comer a gusto. Bueno, si usted sabe preocuparse, entonces sabe meditar. Usted está meditando en ese problema, en esa deuda, en esa circunstancia, y viene su pensamiento cada momento. Bueno, que eso es que meditar. Preocuparse en la palabra de Dios antes, ¿sí? Preocuparse es meditar, ocuparse en ella. Salmo 1:2 también me da esa idea. Salmo número 1 y el versículo 2. Déjenme llegar ahí porque el Salmo es el libro más difícil de encontrar. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Es importante leer, memorizar, estudiar, pero aprender a meditar. Aquí vamos cuatro acciones que yo debo tener respecto a la palabra de Dios. Leer, memorizar, estudiar, meditar. Sin duda falta la quinta posición, que es la que me va a dar el ajuste necesario para que la palabra de Dios esté en mi posesión. Y es la más importante, quizá la más difícil, practicarla. Practicar la palabra de Dios. No solamente yo debo memorizarla. Hay gente que está llena de versículos, pero sus acciones revelan lo contrario. Entonces, practicar la palabra de Dios es importante para darle una sujeción completa a la misma. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aprovecho, hermanos, para pedir que oren por mi salud. Me dio COVID en el mes de agosto. Me quedó una tos, un dolor de pecho que no se me ha quitado. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los que oyen nuestra la parábola, ¿verdad?, de aquellos dos hombres, uno rico y otro insensato, dice, le compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Entonces, no nada más oír, escuchar, memorizar, meditar, sino hacerla, ¿sí? Practicarla, vivirla. Y quisiera llevarlo a un último versículo, el libro de Santiago, capítulo 1, quizá ya pase el tiempo, 1:22, dice la palabra de esta manera, Santiago 1:22, me dice, pero sed tener ante la palabra de Dios, sí, la palabra eterna, la palabra que está ahora a mi alcance, es leerla, memorizar. Cuando estas cinco virtudes estén completas en mi vida, yo podré tomar la palabra de Dios con todas las manos, ¿sí?
y hacerla mía. Vivirla, amarla y permitir que ella cambie mi vida, la transforme y poder caminar así en la voluntad de Dios. Recuerden, hermanos, estas 5 actitudes que debo tener ante la palabra de Dios: leerla, memorizarla, estudiarla, meditarla y practicarla. Gracias a Dios por su palabra, porque la podemos tener. Hubo gente que dio su vida para que yo la tuviera hoy en mis manos. Debemos apreciarla y debemos buscarla, debemos amarla. Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. No sé si pasé el tiempo, robé tiempo de alguien, pero hermano, fue un gusto compartir esto con ustedes. Oren por un servidor, oren por la obra, oren por mi salud. De hecho, subí a Nuevo León para unos estudios y pues gracias a Dios que parece que ando bien. No es lo que yo pensaba. Yo primero estaba meditando, ya estaba preocupado, pero gracias a Dios que parece que es algo más leve de lo que yo pensé que era. Hermano, lo agradezco, hermano, que este tiempo. Gracias, hermano Pedro, por su aportación valiosísima. Que Dios le siga usando, que Dios le siga dando sabiduría y que podamos seguir siendo vencidos a través de este ministerio. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Hermano Polo, dejo Gracias, hermano. Ajá. Gracias, Dios le bendiga. Te escucho un poquito cortado la transmisión. No sé si me escuchan ustedes bien. Sí, lo escuchamos muy bien, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias por la dedicación. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, también los espera con los brazos abiertos. Gracias. Ya iremos por las jaivas, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a iniciar ya el tiempo de la conferencia. Gracias a Dios porque siempre nos centra el escuchar un pequeño devocional, nos centra en la importancia de la palabra de Dios. Vamos a comenzar el tiempo de conferencias. Ya no presentaré al hermano Pedro porque ya hace 8 días ya hice una presentación de él, de su ministerio. Solamente añadiré un par de comentarios rápidamente, y es que si ustedes no están inscritos, especialmente hablo a los que están siguiendo por Facebook, no están inscritos en el aula virtual, entonces no tienen acceso a los materiales que se han puesto a disposición de todos los que están siguiendo los cursos. Así que les animo a que envíen un mail o me lo soliciten a través del WhatsApp, quienes me conozcan, tengan mi contacto, y les puedo mandar el acceso a esta aula virtual para que puedan tener acceso al manual del curso y también, por supuesto, a los videos, que por cierto el hermano Pedro ha hecho un par de videos más, además de los que vimos, respondiendo y ampliando un par de preguntas que se hicieron la semana pasada, ¿no? Y la verdad es que bueno, es una bendición del Señor. Además de eso, también menciono a través del ministerio que él lleva, del seminario, la Fundación Bíblica, dentro de su capacitación de la Escuela Ministerial Online, el hermano ha creado un curso cuya, digamos, columna vertebral son estas conferencias. El curso es gratuito. Hemos puesto en el aula virtual el enlace para poder anexarse al curso, y el hermano no solamente ha puesto el material que nos ha compartido, sino también ha puesto material adicional. Supongo que él en unos momentos más podrá, en el transcurso de la conferencia, ampliar un poco, pero ha ampliado un poco más. No quería pasar la oportunidad de decirlo, para quienes estén animados a profundizar un poco más, pues realmente que puedan sacar más provecho todavía de ellos. Así que
Pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero pedirle al hermano, al pastor Rogelio, si nos dirige en una oración para ponernos en las manos del Señor, para que sea nuevamente una bendición, y también al hermano Pedro, que Dios le dé sabiduría. Adelante, hermano Rogelio. Claro que sí, vamos a orar, hermanos, y a ponernos en manos del Señor. Bendito Dios, nuevamente estamos delante de tu presencia y agradecemos este conocimiento, Padre, de ser enseñados, de ser capacitados, Padre, que nuestro corazón sea fortalecido por medio de la palabra, Señor, y de esta enseñanza. Te ruego en este tiempo por nuestro hermano Pedro, Señor, y su disposición a colaborar, a enseñarnos, bendito Dios. Permite que este tiempo sea de edificación para cada uno de nosotros, Padre, rogando, Señor, que tu palabra nos dé esa certeza, Padre, esa confianza, ese ánimo, Padre Santo, para continuar la obra que has determinado para cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Padre, y permite que en este tiempo, Señor, pues cada vez más hijos tuyos, más creyentes, Padre, sean confrontados a través de tu palabra. Te pedimos todo esto, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por la oración. Adelante, hermano Pedro, el tiempo es tuyo. Tienes hasta las 6 de la tarde para la conferencia. Hora de Barcelona, por supuesto, no se vayan a espantar los mexicanos. Gracias por esas aclaraciones, Leopoldo. Es una bendición, primero de nada, es por tecnología. Creo que me estáis escuchando bien, ¿verdad? Todos veo en los controles que sí. Es un privilegio muy grande para mí poder estar con vosotros aquí, con ustedes, como decís. Me siento muy agradecido al Señor por esta comunión tan preciosa y estamos orando que sea de bendición en todos los niveles, porque el objetivo de estas clases, la conclusión a la cual quiero llegar, es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, le sirvamos, amemos su palabra y seamos heraldos del Rey, seamos predicadores de la palabra, con toda la seguridad que tenemos en nuestras manos la palabra del Señor. Ese es mi objetivo. Entonces, hemos estado orando por ello y queremos poner a vuestra disposición como hermanos todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso también nos comentábamos este ministerio de la Fundación Bíblica, ahora a través de su plataforma en línea, en mall.fundacionbiblica.com. Cuando lo hicimos, estábamos pensando en subir las clases de nuestro instituto en directo, poderlas poner allí. Y en estos últimos 2 años, a través de unos viajes que estuve haciendo a Perú, íbamos allí varias veces, y también misioneros en México, me pidieron si podíamos hacer clases específicas para un nivel de seminario, porque lo que estamos viendo es que muchos pastores misioneros se preparan en la labor, quieren servir al Señor y están sirviendo al Señor, pero llega un punto que quieren más y los seminarios que dan más, sobre todo en Estados Unidos, son carísimos. No hay manera de poder pagar eso, sobre todo para un misionero o pastor en Sudamérica. Y ellos me pidieron si podríamos hacer clases de seminario, apuntando a esa necesidad. Por eso nosotros, por fe, hemos iniciado este seminario en línea con clases de maestría, de máster y clases mucho más, a veces académicas. Y os animo a que podáis visitarlo, a que podáis incluso tomar algunas de las clases que hay ahí. Seguro serán de bendición. No quiero hacer propaganda de lo que hacemos. Quiero compartir lo que el Señor nos ha dado para ponerlo a vuestro servicio. Y antes de tirar adelante, una vez más, sobre todo para los que no estuvisteis sábado pasado, deciros que yo soy español, ¿lo habéis notado? Por mi acento, y seguro voy a decir alguna palabra, se me va a escapar seguramente alguna palabra que yo sé que en México no decís. Entonces, perdonadme por eso, no quiero ofender a nadie, y de verdad, con todo mi corazón. Y bueno, si hay alguna palabra que no entendáis, luego le preguntáis a Polo, creo que te llaman Polo, a Leopoldo, y él seguro que os ayudará. Muy bien, pues vamos a entrar en materia y voy a intentar abrir ahora sí el PowerPoint, y una vez más, tened paciencia conmigo y con la tecnología. Entonces, Leopoldo, yo ahora voy a compartir el PowerPoint. En la pantalla principal voy a hacer que podamos, a ver, ¿me ayudas en ello? Entro, sí. Bien, estoy aquí. Haz la presentación de PowerPoint. O primero entro y comparto pantalla.
No, primero haz la presentación de PowerPoint. ¿Está abierta? Ajá. Y ya como Es- presentación, ¿eh? Ya como presentación, o sea, desde la Sí. diapositiva que tengo ahí. Sí, exacto, Ya ya la como presentación. Y Sí. ahora, vete a presentar ahora. Espera, porque ahora ha desaparecido. Es que al ponerla se me pone en pantalla grande y entonces desaparecéis vosotros. Y eso también es un reto, porque como no os veo, a veces tengo la sensación de que estoy hablando conmigo mismo. Y digo, ¿dónde se han ido los hermanos? Así que tened paciencia. Vale, presentación. Toda Y tu pantalla. toda tu pantalla, exacto. Toda tu Y de esa pantalla. Ahora, manera vamos a poder seguir toda la presentación de acuerdo a tu ritmo. vale, muy bien. Pues voy a toda mi pantalla, comparto. ¿Y por qué no comparte? Espera, Leopoldo, porque ahora mismo no comparte. Voy a salir otra vez de aquí y volver a entrar. ¿Ves cómo había desaparecido? Vale. ¿Sabes que eso nos pasó la semana pasada? Que intentamos entrar directamente y no había manera. Ahí hay un pequeño conflicto de intereses en el software. Gracias por vuestra paciencia. Me alegra tanto que el apóstol Pablo no necesitaba estas cosas. De verdad, y Dios lo usó grandemente. Y nosotros con toda la tecnología estamos aquí batallando y peleando. Muy bien, un momentito que vuelvo a la diapositiva. Ahora sí, lo tengo abierto. Y voy otra vez a veros ahí. Estoy oyéndome un eco. Yo no sé si es... Seguramente soy yo que tengo abierto mi micrófono. Ya está. Ahora estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? ¿Os veis? Qué guapos que estáis, qué bonitos. No sé cómo lo decís. Ahí decimos majos aquí en España. Vale, Leopoldo, lo veis bien, ¿no? Estoy buscando la diapositiva ahora. ¿Sí? Todavía no, supongo que está cargándose. Cargándose. Vale. A mí me dice que ya está compartiendo. Me dices, quiero asegurarme que estáis siguiéndonos bien. Está presentando para todos. Es lo que me dice Google. Sí, ¿Sí? ya empieza a cargar. Estupendo. Estupendo. Muy bien, Ya pues está. ahora sí, ya estamos en marcha, gracias al Señor. Vamos a hablar de este tema y como estoy diciendo, tenemos que entender varias cosas importantísimas. Es un tema complejo, por sí mismo es complejo y voy a intentar con todas mis fuerzas hacerlo lo más sencillo posible, sobre todo para nuestra audiencia, aquellos que a lo mejor no tenéis tanta preparación académica, que a la vez os digo, no os dejéis intimidar por ello. La palabra de Dios, como bien ha dicho el hermano Sergio, lo más importante son esos 5 puntos y sobre todo vivirlo. Y si no la vivimos, todo esto que estamos hablando no sirve para nada. Así que confortaros en las promesas del Señor. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y estas conferencias tienen el propósito de darnos aún más seguridad, más certeza que la palabra de Dios permanece para siempre, que no ha cambiado, que tenemos un texto en nuestras manos traducido al castellano, pero que es la Santa Biblia. Y como dije, yo creo de tapa a tapa, ya están las tapas, porque pone Santa Biblia. Así que eso nos ayuda a tener plena confianza. Ahora bien, es cierto que ha pasado algo. La crítica textual y la traducción, todos estos temas que hemos estado hablando, antes era algo muy hecho de universidades y seminarios teológicos y erudición y todo eso. Pero ahora ha pasado a las iglesias y esto ha conmovido a muchísimas iglesias, al punto de que iglesias se han dividido, misioneros no se han creado y ha habido un montón de problemas debido a estos temas y debido, como vamos a ver, a veces por una ignorancia, a veces por una falta de honestidad, a veces por una falta de entendimiento de todos estos temas. Y yo quiero con esta presentación poderos ayudar a responder algunas de las preguntas que podemos tener sobre estos temas. Y déjame ir hacia atrás. Haciendo un rápido repaso de lo que estuvimos viendo, vimos que Dios nos dio una revelación, como ha dicho el hermano, tanto natural como específica, y esa revelación fue dada a través de la inspiración y la transmisión de esa revelación. Ahora, en ese factor hubo una enseñanza importantísima que hablamos, y es que Dios ha preservado su palabra. Esta es
una doctrina importantísima que tenemos que creer, defender y predicar, la preservación de la palabra de Dios. La cosa es que la mecánica, cómo ha preservado Dios su palabra, es a veces muy compleja y también vemos, como estuvimos hablando, que Dios, en su soberana voluntad, introdujo al hombre haciéndole responsable de esa preservación, haciendo copias, traducciones y guardando los manuscritos. Y donde el hombre pone su mano, sabemos lo que pasa, ¿verdad que sí? Y es lo que ha pasado. Vimos que había una relación importantísima entre la revelación, la inspiración y la transmisión. Las tres están conectadas en el resultado final, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos desde la revelación especial, específica, que Dios nos dio en su palabra? Hay cosas que nunca hubiéramos sabido si no hubiera sido por la palabra de Dios, como la misericordia, la gracia de Dios, que su Hijo vino a morir por nosotros. Todo eso nos ha sido dado a través de la palabra de Dios. Pero en todo ese proceso llega un punto donde tenemos que leer el texto. ¿Qué dice el libro? Y necesitamos entender lo que dice el libro. Y para ello, Dios ha visto que hombres puedan traducirlo. Recordad que la Biblia fue escrita en hebreo, Antiguo Testamento, y en griego, en el Nuevo Testamento, mayoritariamente. Hay palabras latinas en el Nuevo Testamento y hay palabras arameas también en el Nuevo Testamento y caldeas en el Antiguo Testamento. Hay varios idiomas. Ahora bien, vamos hoy a hablar en esta segunda sección de las traducciones, del proceso de traducción. Hablamos, y esto es muy importante que lo entendáis también, de los manuscritos que han llegado hasta nosotros. Manuscritos en hebreo y manuscritos en griego. Algunos de esos manuscritos que han llegado hasta nosotros en hebreo no plantean mucha discusión, aunque también la hay, pero los manuscritos en griego han sido los problemáticos, debido especialmente cuando se descubrieron los manuscritos en el Sinaí, en una especie de monasterio que había ahí, el monasterio de Santa Elena, donde se encontraron unos manuscritos bastante diferentes a los manuscritos que ya teníamos. Esos son los manuscritos de carácter alejandrino. Y eso produjo una revuelta en todo lo que es el academicismo. Ahora bien, esa revuelta tiene que ver con lo que voy a hablar hoy. ¿Cuál es tu posición doctrinal? ¿Cuál es tu posición textual? ¿Y cuál es tu metodología de traducción? Va a influenciar el resultado final de la Biblia que tenemos en nuestras manos. Una vez más, tu posición doctrinal, aquello que crees de la inspiración, de la revelación, aquello que crees de la preservación. Si crees en una revelación plenaria o verbal o solamente dirigida un poco a las ideas, ¿cómo crees en eso? Va a afectar el resultado final. Pero eso no solamente es lo único que va a afectar. ¿Qué texto vas a tomar para traducir las escrituras? El texto crítico alejandrino, este texto que mencionamos, o el texto recibido, el texto de la iglesia, el texto mayoritario, el texto usado por las grandes versiones protestantes de la escritura, tanto en alemán como en inglés, como en castellano, como en francés, como en italiano. Entonces, si tú tienes una posición de la inspiración verbal y plenaria, eso va a hacer que tú pienses que cada palabra cuenta. Cada palabra ha sido inspirada divinamente. Por lo tanto, tú no quieres perder ninguna de esas palabras, porque si pierdes una sola de esas palabras, estás perdiendo la revelación de la palabra de Dios, estás perdiendo la inspiración de la palabra de Dios. Por eso, Mira, préstamelo. bien, Te lo voy a en mandar esta para que te diapositiva conectes, podéis ver cuál es la posición textual pero ten cuidado con objetiva. tu Por ejemplo, micro. algunos de los textos que nosotros creemos que son los textos ¿De fundamentales, cuánto? que nosotros defendemos, que creemos que Sí, son creo los que que sí te- Dios ha usado a lo largo de la historia para darnos hoy el resultado final en nuestras traducciones. Son estos textos que llamamos el texto recibido, del latín textus receptus,
o si lo pronuncias en latín eclesiástico, Textus Receptus. El Textus Receptus es una familia de textos bizantinos de los cuales Erasmo de Rotterdam tomó unas 5 copias aproximadamente que encontró en las bibliotecas y librerías de Europa en su tiempo. Pero a ese texto se le ha llamado también el texto de la Reforma porque fue el que Lutero utilizó para su Biblia en alemán, los hermanos que hablaban francés al francés y por supuesto nuestros queridos Reina y Valera utilizaron para poder darnos nuestra Biblia en castellano en el año 2600. Ahora, este texto de Erasmo tiene diferentes producciones más tarde. La de Beza, Elzevir, Colinaeus y Scribner. Estos nombres propios de eruditos de griego que editaron, cotejaron y compararon las diferentes copias que Erasmo había recibido del texto. Ese es el texto que nosotros defendemos. Pero aparte de este texto están los otros manuscritos. Manuscritos que sobre todo la Sociedad Bíblica Unida aquí en España ha utilizado para producir muchas de sus Biblias. Especialmente con la edición griega del Novum Testamentum Graece de Nessel y Allan, también conocidos como los documentos de Westcott and Hort, Metzeger y el texto alejandrino Vaticano y Sinaítico. Entonces, a esta familia textual es lo que nosotros llamamos el texto crítico. Y este texto crítico ha tenido muchísima influencia y fuerza en las nuevas versiones que las diferentes sociedades bíblicas están produciendo. Aquí a mi lado, no lo podéis ver en pantalla, pero tengo 19 versiones de la Reina Valera, 19. Luego hablaré de ellas. Y tiene que ver justamente de lo que estamos hablando. ¿Cuál familia textual han utilizado? Y voy a intentar responder en este vídeo por qué tantas, 19 más las 2 de Reina y la de Valera, ya no mencionamos otros escritores. Bueno, esto en cuanto al Nuevo Testamento, y ahí es, como veis, complejo. En el Antiguo Testamento, aunque también un poco en el Nuevo, está la Vulgata Latina, la Peshitta, la Septuaginta, los manuscritos del Mar Muerto y, por supuesto, nuestro texto en hebreo, el texto masorético. Esas son las familias textuales. Bien, esto es muy académico, lo sé, ya no me meto en papirología y enumeración textual y todas esas cosas que son muy divertidas, pero que realmente no llevan a ningún sitio en nuestra clase y esto ya es para una clase superior. Pero viendo esta fotografía, quiero haceros esta pregunta. ¿Qué crees de la inspiración verbal y plenaria? Si crees que cada palabra cuenta, tu posición textual va a determinar hacia dónde te diriges. Ahora, estamos hablando de tomar esos textos griegos, hebreos, y traducirlos a la lengua de Castilla. Y aquí en Cataluña, Barcelona, donde yo estoy, hablamos catalán. Tengo también varias versiones en lengua catalana, traducidas al catalán, francés, inglés, sea. ¿Cuál es el método, la manera en que yo voy a utilizar los textos originales en griego y en hebreo para traducirlos? Entonces, esto es lingüística, pero hay 2 metodologías básicas, si no 3. Cuando tú haces una traducción de cualquier libro, tienes 2 metodologías, casi 3. La primera es lo que llamamos la formal o literal. Tú traduces palabra por palabra. Una segunda es la equivalencia dinámica. Tú traduces las ideas, sin importar las palabras utilizadas en el original. Y por último, es lo que llamamos la traducción de paráfrasis. Simplemente utilizas tus propias palabras para decirlo en tu manera lo que el escritor del original quiso decir. ¿Qué crees de la inspiración verbal y plenaria? Hablaremos más de esto a medida que avancemos en la clase. Ahora, si intentara resumir el conflicto de todo lo que estamos hablando, tengo que irme al huerto del Edén. Y tengo que irme ni más ni menos que al engañador y mentiroso, Satanás mismo, con esta frase: con que Dios os ha dicho. Cuando la serpiente se acerca a Eva, lo primero que hace
es poner en duda la palabra de Dios. Lo primero que hace. Sí que Dios ha dicho, seguro que es lo que Dios ha dicho. La duda. En segundo lugar, Eva añade o añadió a la palabra de Dios cuando ella ha dicho, no, Dios no nos ha dicho esto, pero nos ha dicho que no comamos ni lo toquemos. Dios no había dicho que no lo tocaran, eso fue añadido. Y por último, extracción, la palabra de Dios. Sabe Dios que el día que de ella comiereis seréis como dioses. Dios no había dicho eso, no había pensado eso, pero había extraído en las palabras del diablo lo que Dios dijo. El día que de ella comiereis, moriréis. Esta es la técnica usada en el jardín del Edén que continúa vigente en nuestros días y que creo que es lo que ha provocado esta lucha tan horrible aún entre hermanos y que es parte de no entender lo que estamos hablando en esta clase. Ahora, yo quiero ser franco, honestamente franco, fríamente franco. Creo que no es un problema textual. Lo que estamos viendo en la lucha actual es un problema espiritual de ataque directo a la eterna palabra de Dios. Me explico. Satanás no pudo destruir la Biblia a lo largo de estos años, voy a decir 4.000 años, por no decir más, ¿no? Desde los primeros libros que tenemos, desde el primer libro de Job, la Tenaj, es el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los Salmos, etc. Pudo destruirla, se quemaron cientos de pergaminos, sino miles, durante la persecución romana de la iglesia. La Inquisición española mató a muchísimos de nuestros hermanos, no solo aquí en España, sino en Lima. Si habéis estado en Perú y visitado el Museo de la Inquisición de Lima, yo salí llorando de ese museo. Realmente te muestra que Satanás odiaba la palabra de Dios. ¿Cuál fue su manera entonces? Intentar destruirla. Pero no pudo. Entonces, él ha cambiado su técnica. Bien, ¿queréis la Biblia? ¿Cuál de las 20 que tengo aquí? ¿Cuál es la palabra de Dios? Eso produce tal duda en el que recibe la palabra de Dios que dice, bueno, ¿y ahora qué ha dicho Dios? ¿Veis? La misma palabra. ¿Qué ha dicho Dios? Así que Dios ha dicho. Y tenemos que ser honestos en este aspecto. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los datos que desearíamos. No los tenemos. Y finalmente debemos descansar en la realidad que Dios ha prometido preservar su palabra. Tristemente, circulan en el mercado de hoy en día Biblias que realmente no son la palabra de Dios. Y cualquiera que haya tenido la versión de las Nuevas Escrituras de los Testigos de Jehová sabe a qué me refiero. Entonces hay Biblias por ahí que no tienen el sello de aprobación de Dios, no lo tienen. Pero podemos decir que tenemos hoy exactamente igual que los originales. Yo me atrevo a decir que sí. Pero es cierto que tenemos también un montón de comparativas textuales a lo largo de los años que nos hace ver que hay problemas textuales. Pero muchos de esos problemas no son grandes. Es lo que el otro día os decía cuando en un libro de crítica textual decía que había 5.000 diferenciaciones en los textos y manuscritos de la familia bizantina. Y luego lo ves y dices, la diferencia, no sé, estoy inventando números, a lo mejor 1.000 veces se ha escrito M en vez de escribirse N, o una B en vez de una V. Bueno, cualquiera de nosotros olvida la H, ¿verdad que sí? Entonces, no son cambios textuales importantes que deban quitar nuestra confianza en ese texto. Porque recordad que fueron copiados a mano por hombres. Pueden cometer errores. Pero que la palabra de Dios permaneció con H o sin H. Hombre, con H o sin H. No sé, vaca, con B o con V, lo que sea. Bien, la preservación como responsabilidad humana nos lleva a la necesidad de estudiar, copiar y comparar los textos. Dios ha puesto en nosotros la responsabilidad de copiar el texto. Lo ha leído nuestro querido hermano Sergio en la introducción. Ha sido de muchísima bendición. Ahí en Deuteronomio lo lee, ¿verdad? El rey tenía que tener su copia. Y hermanos, nosotros como creyentes tenemos que tener una copia de la Biblia. Tenemos que tener una copia de la palabra de Dios. Y ya digo, nosotros tenemos un montón de copias.
en el Museo de la Biblia, vi las Biblias pequeñitas, así de pequeñitas, que los hermanos hugonotes, ahí en el sur de Francia, utilizaban cuando eran perseguidos y las mujeres que llevaban estos peinados así grandes, ostentosos, se la guardaban ahí cuando venían para matarles, para que no robaran la palabra de Dios. Y recuerdo haber visto también en ese mismo museo botas, no sé si le llamáis botas de vino, son estos como grandes baúles donde se ponía el vino, que realmente era un púlpito y lo abrían, parecía una bota y era como, mira, están vendiendo vino. Luego lo abrían y era un púlpito y dentro estaban las Biblias. Entonces, ahí está la responsabilidad de copiar, de amar, de mirar los textos. Y nosotros, como pastores, tenemos que estudiar el texto. Hermanos, tenemos que clavar. No solo rodillas, no solo rodillas, tenemos que ser hombres de oración, pero tenemos que clavar codos y estudiar, estudiar y estudiar. Y estas clases tienen ese propósito de daros las herramientas apologéticas para que cuando recibáis una acusación no fundada en contra de la palabra de Dios o de una Biblia en particular, podáis defenderlo, tengáis las herramientas. La comparativa textual es pues una de las mejores herramientas que tenemos de discernimiento sobre cuál debe ser la mejor Biblia que podemos usar en lenguaje propio. Y este es también el objetivo que persigo yo mismo. Y yo, amados hermanos, yo puedo leer el griego. Yo intento, y no lo hago siempre, pero intento leer mi Nuevo Testamento en griego una vez al año. Puedo leer el griego. Pero yo sé que muchas personas no pueden leer el griego. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues les damos una traducción lo más cercana a ese original griego, lo más cercana a lo que está escrito. Y eso va a ser de ayuda. Pero eso requiere comparar los textos para ver cuál es incluso la mejor traducción. Porque no todas las traducciones se acercan a ese original. Seamos honestos también en cuanto a una cosa. Muchas de las versiones existentes tienen un mero componente económico. Esto es, aquí decimos brutal, como muy brutos aquí en España. Pero es cierto. Vale, agarro una de las Biblias que tengo aquí a mi lado y veo una de las primeras que he agarrado. Edición del año 2006, versión Reina Valera actualizada. 2006. ¿Por qué el 2006? Tengo la Biblia en 1960, pero puedo seguir buscando otra y estoy así simplemente rápido, porque no voy a ir por frente, pero tengo otra Biblia aquí que me habla que es, ¿dónde estás? Primera página. La Biblia de 1977. No sabía que había una 77. Y así puedo ir con varias. ¿Por qué? Simplemente por copyright. Copyright, derechos de autor. Derechos de autor. La 1960 tiene derechos de autor. Si tú quieres imprimirla, emplearla, usarla, tienes que pagar tus derechos de royalties. Ay, estoy usando inglés, pero espero que me podáis entender. Esto es un problema económico. Es que las editoriales, perdonadme que sea tan sincero, las traductoras bíblicas quieren ganar dinero. Como la 60 tiene esta autoría, tienen que hacer su propia versión, cambiando 4 cosas aquí, 4 cosas allá, y cuando las comparas, dice, a ver, se dice lo mismo, lo único que han hecho es cambiar el orden de las palabras. Pero ahora ellos, 77, o la revisada, o la contemporánea, ya tienen copyright. Y así pueden, pues, sacar dinero. Muy triste, muy triste. Pero es lo que pasa ya desde el inicio del cristianismo, cuando gente quiso ganar dinero a través de predicar la palabra de esta manera, ¿no? Las diferencias textuales muchas veces son mínimas en las traducciones y por ello no debemos menospreciar una versión u otra. Y esto es también. Cuando incluso hablo de estas 20 traducciones, versiones que tengo a mi lado, cuando las comparas dices, es lo mismo. No todas, no todas. Y ahí es donde tenemos que ir con cuidado, porque no todas valen. No todas valen. Pero cuando comparo la 1960 con la 1909, seguro es una comparación rápida que podéis hacer. Ambas Biblias son preciosas. No pongamos dudas sobre una o sobre otra. No pongamos dudas porque una usa infierno y la otra usa Hades. Palabras en latín, la otra en hebreo. Es como una de las cosas que estoy incluso luchando en los medios actuales, es con el nombre Jesús. Ahora resulta que hay un grupo de hermanos que no podemos decir Jesús, porque el nombre de Jesús
es Joshua. Y yo bromeo y digo, está bien, pues si queréis le llamo Joshua ha ben David y continúo hablando en hebreo. Pero en latín o en castellano el nombre Joshua pasa a ser Jesús. Y en vez de llamarle Christus, llamémosle Mesaj, Mesías. ¿Me entendés lo que quiero decir? A veces hay polémicas que no son ni dignas de discutir, no valen la pena, pero que crean este ambiente tenso dentro de muchos pastores y comuniones que de verdad no valen la pena. Tengamos también cuidado con lo que llamamos el rockmanismo. Peter Rockman fue un humano en Estados Unidos, en la zona de Florida, cerca de Milton, Florida, Pensacola, en esa zona de ahí. Él creía que la King James era inspirada. Ahora, ya he mencionado esto anteriormente. El resultado del proceso de inspiración se aplica a los originales griego y en hebreo. Las acciones son guiadas, dirigidas, creo el Espíritu Santo nos ayuda en el trabajo de traducción, pero no son inspiradas. La King James, yo le tengo cariño y la uso, pero es una traducción. Al punto llegó Peter Rockman y los Rockmanites de decir que los hispanohablantes no teníamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se había traducido de la King James. Teníamos que traducirla de la King James para tener la palabra. ¡Wow! Eso como español, ya no digo solamente como hispanohablante, sino como un lugar aquí en España, en Salamanca y Castilla y Andalucía, donde estuve ahí visitando el lugar exacto donde estaba Casidoro y Cipriano traduciendo su palabra y tuvieron que escapar del monasterio. Y Julianillo Hernández, todas esas historias que dieron su vida para que yo tuviera mi Biblia en castellano en el año 1550 y poco y en el año 1602, cuando la King James es del 1611. Por favor, los hispanohablantes hemos tenido una Biblia traducida en nuestro idioma vernáculo antes que los queridos hermanos ingleses tuvieran la King James. Por lo tanto, escapemos del Rockmanite o del rockmanismo, porque no. Y hay una Biblia traducida en castellano, y lo menciono yo ahora, pero hablaremos también si hay más tiempo después, es la Biblia Gómez. Dice, hermanos, que fue hecha en México y por mexicanos. Yo no quiero ofender a nadie, el Señor lo sabe. Pero el hermano que la realizó, y no sé cuántas versiones y revisiones se han hecho, lo que hizo fue tomar la King James para traducirla al castellano. Y él no tenía ni conocimientos de los textos griegos. Entonces, esto no. Y el resultado está bien. O sea, no digo que sea una mala Biblia. No digo eso. Y hablaré más de ella más tarde. Pero el sustrato de la razón, el motivo por la cual se hace esta traducción, me parece fuera de lugar. Por eso, seamos honestos, seamos francos. Y también falta de honestidad en muchas investigaciones textuales. Vamos a ver si hay aquí. Esto es la nueva versión internacional y cuando tú lees los escritos a pie de página, aquí abajo, y dice, por ejemplo, este versículo no aparece en los mejores manuscritos. ¿A qué te refieres como mejores manuscritos? ¿Qué es eso de mejores manuscritos? Ahora, yo como estudioso sé a qué se refieren. Se refieren al texto alejandrino, que para ellos es el mejor manuscrito. Aunque no es verdad, ¿eh? Pero para el pobre hermano José que está leyendo su Biblia y lee eso, lo que hace es crear en su corazón y su mente una duda sobre si ese texto es inspirado o no. ¿Lo veis? Ahora, una cosa que quiero decir. Dios puede usar y usa aún versiones no tan confiables de las Escrituras para cumplir sus propósitos y bendecir a quien lee su palabra. Y eso creo que también debemos decirlo. Yo sé que algunos hermanos, buenos hermanos, que aman la palabra del Señor, utilizan versiones basadas en el texto bíblico. A mí personalmente no me gusta y son versiones que yo no usaré. Pero sé que el Señor les bendice a través de la lectura. ¿Por qué? Porque había una burra de Balaam. ¿Recordad la burra de Balaam, el profeta? Que Dios usó a este hombre, a Balaam, para bendecir. Y Dios usó una burra
un burro para reprender a un necio. Dios puede usar un burro. Y de hecho, a veces pienso, Dios me usa a mí. Así que si Él me usa a mí, ¿cómo no va a usar un burro? Y lo único que digo es que la burra continuó siendo burra después de esa reprensión, ¿verdad? Dios usa a quien quiere. Dios usa a quien quiere. Y por eso creo que tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de estas cosas, en no atacar la palabra de Dios, sino decir, bueno, mira, este texto no me gusta. Aquí hay cosas que yo haría diferente. Yo estoy haciendo el vídeo de la 2020 y tengo mis preguntas, tengo mis incógnitas. Entiendo que está en la base textual del texto recibido. Eso me gusta mucho. Hay cambios que han hecho que no me gustan. Y podemos hablar de esta manera, pero debemos decir, es la palabra de Dios. Debemos tener cuidado. Al final de este estudio, debemos llegar a la conclusión que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Esa es la conclusión. Ahora, el objetivo dentro de esta conclusión es que busquemos de tener el mejor texto en lengua vernácula, sea castellano, catalán, inglés, el mejor texto que más se acerque a lo que fue el original, en griego y en hebreo. Esa es la lucha, esa es la pugna. Y para ello vamos a hablar de estos principios de conservación. Vamos a ver el peligro de cuestionar lo que estamos mencionando, la actitud de fe que debemos tener. Vamos a hablar de los consejos eternos de Dios. Vamos a hablar del sacerdocio de los creyentes. Vamos a hablar de las palabras reales, las que aparecen en el texto. Vamos a hablar de la difusión de la escritura, de las traducciones claves dentro de esta pugna. Vamos a hablar del término escritura y cómo es usado en las escrituras. Vamos a hablar del proceso de traducción y de conservación. Vamos a hablar de las cualidades vitales de la traducción. ¿Qué necesitamos ver en esa traducción? Vamos a hablar también de la aceptación de la traducción. Qué curioso es que algunas traducciones sean aceptadas y formen ya parte de las iglesias históricas y sin embargo otras traducciones aparecen en el mercado aunque hagan muchísima propaganda y después de 2-3 años desaparecen, como fue la del 77 o la del 95. Vamos a hablar de estos principios de conservación de la Biblia y vamos a ver cómo Dios ha preservado la eterna palabra. Creo que ni una jota ni una tilde de su palabra ha sido perdida. Creo incluso que los originales Dios ha tenido buen recaudo de ellos, pero que en la responsabilidad que nos ha dado a nosotros de copiar y traducir, que veremos que la traducción al castellano no es la primera, copiar y traducir la Biblia, nuestra responsabilidad humana, Dios nos ha dado algunos principios. Vamos a hablar de ello. El primer principio es este. El cuestionamiento de la preservación es el punto de partida de la apostasía. Ahora, antes de seguir adelante con estos principios, deciros que en las notas que os he pasado, en esas 225 páginas, esto está desarrollado. Entonces podéis leerlo. Mis vídeos, lo que estoy haciendo aquí, es intenso, es compacto, pero si queréis profundizar y expandir, leer el manuscrito que os he enviado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabes cuando tú dudas si Dios ha preservado su palabra o no? Entonces, ya que importa. Si no sabes si este libro que tengo en mis manos, este libro es la palabra de Dios, digo, bueno, este libro yo no sé si es la palabra de Dios o lo que leo aquí fue interpolado o algún... ¿Quién escribió? ¿Habéis oído los incrédulos? Lo primero que te dicen. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Y cómo sabes que no hay errores en la Biblia? ¿Y cómo vas a defenderlo tú mismo si dudas que lo que tienes en la mano es una copia fidedigna del original? Entonces, empiezas a crear esa sensación del huerto del Edén cuando Satanás le dijo a Eva, así que Dios os ha dicho, seguro que ha sido eso. Tal vez os dijo otra cosa, ¿eh? ¿Lo veis? Entonces, es el primer punto que debemos remarcar. Y por eso mi primera lección fue entender los principios de revelación, inspiración, como Dios expandió su palabra, la canonicidad de la Biblia. Tenemos que entender estas doctrinas de la teología sistemática y de la enseñanza bíblica, porque si no,
y todo lo demás ya no sirve. Todo lo demás ya no sirve. En segundo lugar, la preservación debe ser abordada en una actitud de fe. Y no me da miedo decir esto, ni tampoco vergüenza. No, o sea, lo primero que debo aceptar es que la Biblia es mi norma de, de fe y práctica. Y mi única norma, no la tradición católica, apostólica y romana, no la tradición evangélica, bautista, no, la Biblia, lo que dice la Biblia. Los hermanos de Berea veían si lo que Pablo estaba predicando estaba en la Biblia o no, y si no estaba, pues no lo creían. Lo que pasa es que lo que decía Pablo estaba en la Biblia, aunque eran difíciles cosas que Pablo decía, estaba en la Biblia. Ahora, llegó a un punto que es por fe, o sea, confianza. Señor, yo creo que tú has prometido preservar tu palabra y lo has hecho. Y por lo que estudio en la historia del cristianismo y lo que estudio en la historia de los manuscritos y lo que veo milagrosamente, como por ejemplo en los manuscritos del Mar Muerto, es que tú a lo largo de los años nos has dado esta revelación, esta palabra. Eso es precioso. Los manuscritos del Mar Muerto, idénticos al manuscrito masorético. En 17 palabras es lo único que cambia, y son palabras no importantes como artículos. Esto es importante. En tercer lugar, la preservación se basa en los consejos eternos de Dios. Porque Dios ha querido revelarse. La Biblia no es un invento humano, no lo es. La Biblia es lo que Dios ha hecho para que nosotros como hijos podamos conocer. ¿Tú no crees que lo va a preservar? ¿Tú no crees que el que diseñó las estrellas no es poderoso para guardar su palabra? Y vimos un montón de versículos la semana pasada que lo probaban, que lo demostraban. Sí, Satanás ha intentado destruirla. Y es ahí donde viene nuestra responsabilidad de decir, un momento, este manuscrito no es bueno porque tiene una influencia gnóstica, tiene una influencia de la herejía del siglo II y III. Este manuscrito no es bueno porque le falta una parte importantísima. Simplificándolo, imaginaros que yo agarro la Biblia de los Testigos de Jehová y agarro la Biblia Nácar Colunga católica o la Biblia de Jerusalén, otra versión católica. Las uno y entonces hago una traducción de esa Biblia. ¿Verdad que no la aceptaríais? Pues lo mismo pasa con los manuscritos griegos a los cuales me estoy refiriendo. Son manuscritos con influencias gnósticas, con influencias heréticas. Por eso es que no podemos confiar en los manuscritos alejandrinos. Ahora, Dios ha preservado su palabra y tenemos una mayoría de textos impresionantes en los cuales vemos que podemos confiar en lo que Dios ha dicho. En cuarto lugar, la preservación se lleva a cabo a través del sacerdocio de los creyentes. Mira, antes hablábamos de un interlineal. Un interlineal, toma lápiz, traduce tú mismo. Juan 3:16 es un versículo fácil de traducir. Si tú puedes leer el castellano y puedes ahí leer el griego, tú puedes hacer tu propia traducción. Tienes libertad para hacerlo. Hoy en día, con las herramientas que tenemos a nuestro abasto, a nuestro alcance, es tan fácil que de verdad, yo recuerdo cuando tenía que hacer exégesis de Romanos, tenía que copiar largas hojas, todo mi Nuevo Testamento de aquí a aquí en la hoja, y decir si esto es un verbo, si es un adjetivo, si es un pronombre personal, ver en qué declinación estaba y traducirlo. Y eso me llevaba horas. Ahora hago lo mismo con programas de ordenador, hago clic, clic, copiar, pegar. Ya está. Es así de fácil ahora. Pero mi responsabilidad es realmente llegar al texto y estudiarlo, hermanos, y profundizar en el texto y en las palabras y darme cuenta si yo agarro uno de los diccionarios, no sé si conoces a Vines o la concordancia Strong, deciros, son herramientas que dan el griego y tú dices, voy a hacer un estudio sobre el amor, la palabra amor, y descubres que hay 3 términos en griego: ágape, filos, hieros, hay cuarto, el verbo stergo, amar.
dices, wow, mira, 3 palabras, ¿qué querrán decir? ¿Y cómo se traducen? ¿Y dónde se emplean en la Biblia? Cuando tú haces eso, tú estás ejerciendo el sacerdocio como creyente. Tú estás haciendo algo que va a ser de bendición para ti y para los que te oyen. Primera de Timoteo, tienes que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Y tú no puedes enseñar si no tienes el texto. Y el texto es la palabra de Dios. Tienes que entender y comprender las palabras. Y si hay palabras que no entendemos, es tan fácil como agarrar un diccionario de la Real Academia Española, la RAE, o buscarlo en Google y ver esta palabra tan rara, ¿qué quiere decir? Seamos buenos. En quinto lugar, la preservación se tiende a las palabras reales. Cuando digo reales, quiero decir que si la Biblia dice hombre, la traducción anthropos pasa a ser hombre. No pasa a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque es la palabra. Y cuando aparece en... Enseño otra cosa. Y yo ya os hablaré más de ello, pero estamos trabajando en esta edición de la revisión que la Sociedad Bíblica Trinitaria está haciendo. Y una de las preguntas que nos formulábamos es, ¿qué hacemos con la palabra kai? Kai, kai, kai. Kai, K-I, como suena, es una palabra que quiere decir y. Es una conjunción copulativa utilizada muchas veces en el castellano para unir ideas, ¿no? Y lo usamos continuamente. Pero es que en griego aparece continuamente y. Y cuando vas ahí dices, a ver, ¿qué hacemos con esta palabra kai? ¿La suprimimos porque suena cacofónica, suena mal? ¿O la mantenemos porque está en el Nuevo Testamento, en el original? ¿Qué hacemos? La conclusión a la que llegamos es, la mantenemos. Si el Espíritu Santo puso ese kai en ese lugar y lo menciona 300 veces en ese pasaje, no son tantas, pero en el Evangelio sale ahí 300 veces, yo la voy a usar porque el Espíritu Santo la puso. Esa es mi presuposición en mantener las palabras reales. La preservación tiene que ver con las palabras reales de la Escritura, no solo con la enseñanza, los conceptos generales, las ideas. Esto queda claro en la lista de versículos que acabamos de dar, y esto fue la semana pasada, pero lo menciono aquí. Los defensores de las versiones modernas suelen decir, no falta ni una sola doctrina. Y esto yo lo vi, por ejemplo, cuando hablaba de la 2020, viendo los comentarios. Ellos lo defienden, no falta ni una sola doctrina. ¿Pero habéis puesto todos los kai? ¿Habéis puesto el nombre del tetragramatón, las 4 letras que forman el nombre de Dios? ¿O lo habéis sacado? ¿Y por qué lo habéis sacado? Lo que no dicen es que a menudo faltan las palabras que apoyan el desarrollo de esas doctrinas. Y así la fuerza de la doctrina se ve debilitada. Y esto es también importante. Cada palabra, bueno, os pongo un ejemplo. A los que estáis casados, ¿recordáis las palabras típicas que utilizamos cuando nos casamos? Las palabras que yo le dije a mi esposa es, cariño, te quiero en la salud y la riqueza. Creo que fueron esas las palabras, ¿verdad? Está bien, ya os he oído, no os veo, pero seguro que habéis dicho, no, también dice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Si yo extraigo Pero ahí algunas de no las estaba. palabras de mi contrato matrimonial, mi contrato queda Ya te invalidado. saliste. Lo mismo significa propiedad. Hay unos actores, me viene a la cabeza Groucho Marx, ese cómico americano, y hay una película que está hablando y habla de un contrato y lo que hace es cambiar las comas de sitio. Y en cuanto cambia las comas de sitio, cambia el contrato. Una coma, nada, pincelado, una rayita en el papel. Cuenta. Por eso es importante buscar Biblias donde aparezcan todas las palabras que se encuentran en el original griego, que no te estafen una sola de esas palabras. En sexto lugar, la preservación es operativa en la difusión de las escrituras. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es un concepto académico un poco complejo realmente de explicar en la práctica. Si Dios ha preservado su palabra, cuando Él la difunde en el mundo greco-romano, por ejemplo, las copias no pierden la inspiración de ese original, continúan siendo copias.
Ahora bien, cuando esas copias son traducidas, ¿pierden el concepto, el resultado de la inspiración? Yo creo que no. Una vez más, la traducción no es inspirada, es dirigida, pero el resultado continúa habiendo ahí la inspiración de las escrituras. Recordar que cuando el Señor Jesucristo utiliza y menciona el Tanaj, Antiguo Testamento, no lo hace utilizando el texto masorético hebreo, no lo hace usando la Biblia Stuart Henson, utiliza la Septuaginta en griego, utiliza aquella traducción que fue hecha para los judíos de la diáspora que hablaban en griego, habían estado algunos de ellos perdiendo incluso la lengua hebrea y el arameo, y el griego se convirtió en esa lengua oficial. Pero como veremos, eso era la palabra de Dios. En séptimo lugar, la conservación debe aplicarse necesariamente a las traducciones clave. ¿En qué me refiero en esto? En todos los idiomas vamos a ver que hay traducciones que han tenido una calada histórica más importante que otras, por las razones que sean, pero que el resultado final nos hace identificarnos con esa. Los protestantes de habla hispana nos identificamos con la Biblia Reina Valera, pero había otras versiones y opciones traducidas al castellano de ese tiempo y de otros tiempos, ¿no? Y tengo aquí detrás la Biblia de Ferrara, que a lo mejor si la menciono es una traducción del Antiguo Testamento, no suena, pero está ahí y tuvo una importancia y un calado importante. Y nosotros hoy podemos mirar atrás en la historia de la Iglesia, darnos cuenta que la versión 1909 tuvo una importancia extraordinaria, luego salió la 60 y ha tenido otra importancia extraordinaria. Hay otras que han salido y nadie ni ha oído de ellas. Entonces, es interesante esto, como el Señor en su voluntad perfecta utiliza a la Iglesia para preservar la palabra. Me gustaría ver ahora el significado del término escritura. Esta es una palabra interesante. Viene del latín, va un poco de etimología. Scriptus, escribir, es lo que quiere decir las letras que dibujas una plataforma, un papel o lo que sea. Ahora, cuando lo vemos así, escritura, no quiere decir el hecho de escribir, se está refiriendo a la palabra de Dios. Palabra de Dios escrita. No en rema, palabras orales, sino en la escritura, palabras escritas. Se puede suponer que el uso bíblico de la palabra escritura tiene referencia a los autógrafos originales. Podríamos pensar, ¿verdad?, que cuando la Biblia dice las escrituras, ¿no?, como cuando habla de Pablo, dice Pedro que los indoctos tuercen como las otras escrituras. Bien, ¿es esto el original? Vamos a verlo. Prácticamente, cada vez que se utiliza la palabra se trata de las copias o incluso de las traducciones de las escrituras. Por ejemplo, son las escrituras a las que el pueblo tenía acceso. O sea que cuando Pedro habla de las escrituras de Pablo y dice que algunos tuercen como las otras escrituras, Pedro no se está refiriendo al original, se está refiriendo a las copias que tenían escritas, traducidas, aquellos creyentes del siglo I. Mira esto, vamos a ver varios versículos. Vamos a ver pero yo te mostraré lo que está anotado en la escritura de la verdad, Daniel 10:21. ¿Qué escritura tenía anotado Daniel ahí en Babilonia? Traducciones. ¿No habéis leído nunca en las escrituras, Mateo 21:42? La Septuaginta, los Targums. Erráis al no conocer las escrituras, Mateo 22:29. ¿Se está refiriendo aquí a los originales? Seguramente no. Eran las copias que podían leer en las sinagogas. Esas copias, algunas de las cuales fueron incluso recogidas en los manuscritos del Mar Muerto. Mateo 26:54. ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras? Mateo 26:56. Para que se cumplan las escrituras de los profetas. En Marcos 14:49.
para que se cumplan las escrituras. En Marcos 15:28 se cumplió la escritura que dice, en Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En Lucas 24:27 les expuso todas las escrituras. Y en Lucas 24:32, y mientras nos abría las escrituras, en Lucas 24:45, para que entendieran las escrituras. Creyeran en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Juan 2:22. Sigo leyendo para que veáis todos estos versículos. Y no me estoy parando para poder avanzar, pero todos estos versículos se menciona la palabra escrituras a las copias, traducciones, original. No se está refiriendo a los originales. Estos hermanos, estos hombres de Dios, estas iglesias, no tenían los originales. Sin embargo, las copias Gracias. son santas, son verdaderas. Estas copias no están rotas. Estas copias son dignas de creer. Estas copias que los mismos profetas tenían se han cumplido al pie de la letra y esperan su cumplimiento. En resumen, estas copias, estamos hablando de copias, son la voz misma de Dios. ¿Veis lo que estoy diciendo? Yo no tengo los originales, tengo copias. Y en el caso de nuestras iglesias, tan siquiera tenemos las copias escritas en hebreo o en griego, tenemos una traducción. Pero Dios llama a eso escrituras. Y no podemos ponerlo en duda. No podemos. Ahora, nos lleva una responsabilidad. Tenemos que saber qué escrituras sostenemos en nuestras manos. Y la única manera de saber eso es clavando los codos. Si yo os traigo aquí una versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, y empiezo a leerlo, yo estoy seguro que yo lo haría, me vais a decir, para, estás usando una copia, una traducción de la Biblia errónea. Esa Biblia es mala. No, esa Biblia no la queremos. Porque Testigos de Jehová, Nueva Escritura, ¿cómo haces la conexión de ideas? Pero ¿sabéis que esa Biblia de los Testigos de Jehová está basada en los mismos manuscritos que otras versiones de Reina Valera actual, que utilizan el nombre de Reina y Valera, que no tiene nada que ver con Reina y Valera? Y algunas versiones incluso nos pueden asustar. Hablaré más de ello adelante, ¿no? Pero la Biblia de las Américas está basada no en el texto recibido, sino en el texto alejandrino. Ese texto que estamos poniendo en duda a través de estas clases. Por lo tanto, tenemos que concluir después de este punto que aunque tengamos una copia o tengamos una traducción, Dios le da a esa copia o a esa traducción el nombre de escritura. Y por lo tanto, nuestro acercamiento y responsabilidad hacia ese texto preso debe ser tratado como la misma palabra de Dios. Vamos a ver estos versículos en Éxodo 9, 13 al 16. Sí, te oigo. ¿Ha Sí. aparecido una pestaña en tu presentación No, que dice que presentando España, pestañas en espera? Supongo que debería solamente ponerle entendido y sacaría. Ya que estás presentando, aparece una pestañita. no me parece Leonardo. Sí, Leonardo se llama ahora. Leopoldo. Espera que estoy apagando todas las pestañas y no. Ya a mí está, me ya aparece. está, ¿Ya está? ya está, sí. ¿Y ahora veis lo que estoy compartiendo? No, has de recompartirlo. He de stop sharing. Vale, estás presentando para todos. ¿Qué veis ahora? Se dejó de presentar, pero no sé si lo has presentado de nuevo. Ahora lo presento de nuevo.
Gracias, así os veo. Me ha sido reconfortable veros que estáis. De verdad que sí. Como, están ahí, se han ido. Me he quedado yo solo. Pastor, no me veo por aquí, estoy. Muy bien. A ver, estás mostrando tu pantalla. Es lo que me dice ahora. Me decís, Leopoldo, cuando la tengáis. Ahora está empezando. Esto nos ha despertado a todos. Hasta yo me estaba quedando dormido ya. Cuando lo veáis, entonces abro el PowerPoint y termino. Ya nos quedan unos 15 minutos más o menos. ¿Presentaste tu pestaña Sí. o la ventana completa? Y la ventana con ups, no sé, la ventana completa. Estás presentando. A ver, dirígete al extremo superior derecho. Extremo superior derecho. Sí. Aparece tu imagen y al lado, Presentación. Wow, sí. si le diste, debes darle clic a una especie de pin Pin. Le doy para que al pin. entonces, exactamente. Sí, el pin está marcado ahora. Si no sale una raya y lo tacha. Ajá. No, el pin es el que has de poner. Lo que pasa es que creo que activas el pin y hace un bucle muy bonito que se ve así como al infinito, pero esto no no la lo quieres. presentación. A lo mejor ¿Ahora? sí. No. Un momentito. Voy a dejar de presentar. A lo mejor hay que hacerlo de nuevo. A ver. Ahora voy a entrar otra vez. Toda tu pantalla. Estoy presentando toda mi pantalla. Share. Estás mostrando tu pantalla. Sí, se va cargando hacia nosotros. Ahora dice, estás presentando para todos. ¿Los demás pueden verla? Voy a abrir el PowerPoint. ¿Los demás podéis verla? ¿No podéis verla? No, ahora se ve, pero no la presentación en modo presentación. Se ve el PowerPoint. Se ve PowerPoint, vale, sí, pero no la tengo en modo presentación. Ahora la voy a poner en modo presentación. Ahora la tengo en modo presentación, ¿la ves? Ahí está. Sí. Va. Y veis ahí también el relojito que tengo. Muy bien. ¿Lo veis ahora todos? Gracias. Sí. De nada. ¡Qué susto! Muy bien, pues volved conmigo. Vamos a hablar una vez más de cómo las copias, como también las traducciones, son palabra de Dios. Éxodo 9, 13 al 16. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así ha dicho Jehová, el Dios de los hebreos. Por esto te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y fíjate ahora lo que dice en Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice al Faraón, a esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. ¿Lo veis? La Escritura era lo que estaba ahí diciendo. Vamos a avanzar una vez más. Un momentito, que ahora no va. Bien. Vamos a Génesis 21:10. Por eso dijo Sara a Abraham, echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no será heredero de mi hijo, Isaac. Sin embargo, nos dice en Galatas 4:30, ¿qué dice la Escritura? Echad a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero del hijo de la libre. ¿Lo veis? Estos versículos son un ejemplo, establecen el hecho de que no hay diferencia entre las escrituras que hablan y Dios que habla. Porque Dios estaba hablando en esos versículos del Antiguo Testamento. Y no hay diferencia. Dios dice, la escritura dice. ¿Necesitas algo? Pero era lo que Dios había dicho, que había quedado registrado, no con una grabadora, ¿verdad? Hoy agarraríamos nuestro móvil y estaríamos grabando la voz de Dios. En ese tiempo, papel y pluma, escribían. Las escrituras se refieren a lo que es actual y está disponible.
se deduce que nuestras copias son tanto la voz de Dios como el original. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo agarro una de las copias y leo la Biblia, yo estoy leyendo la voz de Dios. Por eso es que no necesito una revelación extra ni una revelación fuera de la Biblia, porque ya tengo la revelación de Dios. Avanzo rápidamente en mi primer punto. La relación de Juan 16:13 con el proceso de traducción y conservación. Y este versículo es interesantísimo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Dios ha prometido guiar a su pueblo a toda la verdad. Toda aquí no significa básicamente, casi, relativamente, tal vez, puede ser, a lo mejor. Sin duda, toda significa toda, todita, toda. La verdad se define en el siguiente capítulo de Juan como refiriéndose a la Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, hay una de las cosas que no hablamos mucho, pero que está en el curso intensivo que he presentado también en el MOL, en Teología Sistemática, cuando hablamos de la iluminación. Cuando yo leo la Biblia, como creyente, yo creo que el Espíritu Santo me ilumina para que la verdad. Y es la obra de... Y no hace falta haber ido a la universidad. No hace falta. Lo que hace falta es leerla, memorizarla, estudiarla, meditarla, obedecerla. Y el Espíritu me guía toda la verdad. A través del sacerdocio de los creyentes, Dios guió a su pueblo a toda la verdad en cuanto al canon de las Escrituras. Por ejemplo, libros que eran y que no eran inspirados. Yo creo que Dios guardó a la iglesia. Creemos en la oración, ¿verdad? Creemos que Dios responde a la oración. ¿No creéis que Dios respondió a las oraciones volcadas sobre el texto bíblico para discernir qué textos eran de Dios y qué no? Yo creo que sí. También los guió a toda la verdad en cuanto al texto de la Escritura, cuáles eran y cuáles no las lecturas correctas. Y para que esto sea relevante y práctico, también debe guiarlos a toda la verdad en cuanto a la traducción de las Escrituras. En último lugar, la traducción tiene que tener cualidades vitales en ella. Y cuando me refiero a cualidades vitales, me refiero a un buen idioma. La Biblia de Lutero, en alemán, se considera una de las joyas literarias en la lengua alemana. La Biblia Reina y Valera, traducida en la época que se llama la época de esplendor de la literatura castellana, es una joya literaria. Es una joya literaria. Una de las cosas que veo en las nuevas versiones es la simplicidad y el abaratamiento de la lengua. Yo a veces hablo e invento palabras en cualquier idioma que hablo, tengo problemas. Pero cuando uno lee, por ejemplo, a Espronceda, a mí me gustan los poetas románticos cristianos, o en inglés, Milton, por ejemplo, cuando tú lees esos libros, ves la riqueza de vocabulario, de giros lingüísticos, de adjetivos, una riqueza que de verdad leer las escrituras te enseña a utilizar la lengua castellana. Esas cualidades tienen que estar en cualquiera de las versiones que se hacen. Y tristemente hoy en día no todas esas versiones son así. Pensad en ello cuando escojáis una Biblia. En 11º lugar, antes ya de llegar al final de esta primera parte, una traducción estándar debe ser aceptada como la palabra preservada de Dios. Cuando una Biblia tiene la duda encima de ella, vale más usar. Vale más usar. Y en ese aspecto, amados míos, tengo que deciros que necesitamos discernir qué Biblia voy a usar. No todas las Biblias valen, no todas. Y una vez más, reitero, Dios puede usarlas si Él quiere. Él puede hacerlo, ¿de acuerdo? Y cuando yo leo